Bueno, me da mucho gusto saludarles. Muy buenas tardes para todos, para todas. Entramos ya en la recta final. Esta es la séptima sesión de nuestro seminario de las 15 leyes indispensables del crecimiento. Y ha sido un tiempo realmente muy agradable. Yo le doy gracias a Dios por toda la participación que ustedes han tenido, por la presencia permanente, poder llegar a una séptima reunión y contar con casi más de 40 personas que se han venido conectando constantemente. Esto implica que ustedes están muy comprometidos con su crecimiento, con su desarrollo personal, y ese es el propósito fundamental de este tipo de charlas, que nosotros podamos agregar valor. Cuando nosotros hablamos del John Maxwell Team, nuestro lema es que agregamos valor a personas de valor. Y esa es la motivación real, que nosotros podamos estar agregando valor en este tipo de reuniones. Como bien saben, pues entonces estamos desarrollando las 15 leyes. Hoy vamos a trabajar dos leyes que son bien importantes. La primera de ellas es la ley del modelo. Ustedes pueden entenderlo como la ley del ejemplo, es decir, contar con alguien que nos inspire. Esa es la ley del modelo, contar con alguien que nos sirva de referente en lo que nosotros hagamos emprendimiento. Y la número dos es la ley de la expansión. Y la ley de la expansión implica que nosotros no perdamos para nada nuestro objetivo, nuestras metas. Podemos cambiar de estrategias, eso es lo importante, pero mantener siempre fijos nuestros objetivos. Entonces vamos a desarrollar estas dos sesiones, estas dos leyes, la ley del modelo, que es la número 13, y la ley de la expansión, que es la número 14. Solo nos queda la última, que es la ley de la contribución, que esa la estaríamos desarrollando dentro de 15 días. Entonces arranquemos hoy con esta séptima sesión trabajando sobre la ley del modelo. Iniciamos entonces. Cuando nosotros nos enfrentamos al crecimiento y al desarrollo personal, pues estamos examinando una serie de parámetros que nos impulsan, pero realmente dentro de los parámetros que nos pueden impulsar es poder contar con alguien que nos inspire. Y no estoy hablando única y exclusivamente de una persona, sino que podríamos estar hablando de varias personas. Y no solamente podríamos estar hablando de personas que existan en nuestro entorno inmediato, sino también de personas que nosotros podamos creer que son inalcanzables, pero que nos pueden inspirar. Les voy a poner un ejemplo. Cada vez que nosotros estamos leyendo biografías de grandes hombres y mujeres que han cambiado la historia de la humanidad, es un punto de referencia que nos va a estar inspirando. Entonces podemos nosotros inspirar nuestros desarrollos, nuestro crecimiento en ese tipo de personas. Mirar entonces casos de líderes, de emprendedores, de personas que han tenido que trasegar por momentos difíciles. Hace poco estaba yo viendo en estos mensajes que mandan por WhatsApp y mostraban precisamente que los grandes descubrimientos científicos se hicieron mientras aquellas personas que los habían descubierto estaban en una pandemia y estaban en un confinamiento. Entonces muchas veces nosotros podemos y tenemos esa oportunidad de cuestionar muchas cosas, de preguntarnos sobre la trascendencia de nuestras vidas en este tipo de realidades. Y le damos gracias a Dios entonces por haber puesto este libro que nos ayuda precisamente a ir inspirándonos. Entonces, el resumen, la idea fundamental de esta ley del modelo es que es muy difícil crecer cuando solo te tienes a ti mismo como ejemplo. O sea, si yo soy el ejemplo de mí mismo, todos y cada uno de nosotros tenemos que tener conciencia de que tenemos muchas debilidades, que nosotros tenemos todavía muchas cosas por mejorar, pero que somos perfectibles. No somos perfectos, pero somos perfectibles. Entonces, aquí es cuando cobra vigencia el poder contar con alguien que nos pueda inspirar. Entonces, lo que usted tiene que hacer en primera instancia
es comenzar a observar su entorno inmediato. Y muchas veces podemos encontrar personas que pueden haber estado en situaciones más difíciles, con muchos más obstáculos que nosotros podemos tener en estos momentos. Y entonces, si nosotros miramos la historia de aquellos hombres que son exitosos, que muy posiblemente son nuestros amigos, que hemos conocido su historia de vida, es hora de acercarnos a ellos. Es hora de aprovechar la experiencia, es hora de examinar sus trayectorias. Y hay algo muy importante: ¿cómo podemos nosotros aprovechar la sabiduría que ellos tienen? Una persona que ha trasegado y que ha logrado el éxito, que ha venido en un crecimiento constante, son personas que muy seguramente han construido un fundamento ético, y es el de la cooperación, es el de saber enseñar y entregar de lo mejor a las personas. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que ir buscando aquellas personas que nos puedan servir de ejemplo. Fíjense ustedes, esta imagen que estamos viendo aquí es el famoso vuelo de los gansos. Ustedes ya recordarán el videito que encuentran fácilmente en internet. Es muy archi reconocidísimo el videito del vuelo de los gansos. Y es importante recordar ese vuelo de los gansos, porque nos estamos dando cuenta de que siempre habrá alguien que estará al frente de la brecha, que estará dando el primer paso. Estos son los que llamamos nosotros los que marcan los hitos, o aquellos que nosotros decimos son los que comienzan a fomentar el liderazgo. Y en esa medida, nosotros tenemos que ir acercándonos a aquellas personas, ir generando un tipo de confianza. Voy a ponerles un ejemplo. Si yo quiero comenzar a desarrollar un negocio de distribución de alimentos, por ejemplo, de huevos, por ejemplo, de leche, por ejemplo, de tamales. Hace poco, no sé cuántos de ustedes estuvieron también escuchando por radio. Me gusta mucho en las mañanas escuchar la radio, y estuve escuchando la historia de un emprendedor en Francia, en París, en una bicicleta que le puso el nombre, le puso la choricleta, porque se dedicó fue a repartir chorizos a la colonia colombiana y a la colonia latina en pleno París en estos mismos días. Y contaba cómo ha sido el crecimiento de su negocio, y cómo precisamente él dijo que lo más importante que él quería desarrollar era precisamente la búsqueda de la felicidad. Siendo él abogado y teniendo casi más de 10 años de experiencia como abogado, él se dio cuenta que si quería ser exitoso en el exterior tenía que comenzar a desarrollar un modelo de negocio, y comenzó a montar este modelo. Y ahora pues tiene una industria, una industria gastronómica, porque esto es chorizos gourmet en Francia. Ha sido realmente interesante. Entonces, estas personas que marcan el paso son las que nosotros tenemos que comenzar a mirar qué es lo que están haciendo. Recuerden ustedes la ley de la curiosidad, comenzarles a hacer muchas preguntas, y que estas personas comiencen a compartirnos esos secretos. Entonces aquí tenemos una serie de alternativas o unas ideas fundamentales para que ustedes puedan responderse a esta pregunta. Recuerden ustedes que cuando estamos hablando del crecimiento, una de las herramientas más importantes es el coaching. Y el coaching es que esa persona que te acompañe te cuestione y comience a hacerte muchas preguntas. Y muy posiblemente en una sesión de coaching, la pregunta es: ¿a quién debes seguir? ¿A quién tú vas a seguir? ¿Y por qué seguir? Porque precisamente es muy difícil que nosotros logremos un crecimiento si no tenemos a alguien que nos inspire, alguien que nos ayude a conocer el camino. Entonces aquí tenemos la primera condición para que usted vaya pensando. Número uno, que sea un ejemplo digno. Eso es lo primero. He utilizado una palabra de manera reiterada en la sesión del día de hoy, y es que sea una persona que te inspire. Muchas veces nosotros podríamos llegar y decir hacia adentro de nuestro corazón, viendo a esa persona que pronto usted está ya pensando en su mente allá, en su intimidad: yo quisiera ser como esa persona. Y no estoy diciendo por la cantidad de propiedades que tiene o por los recursos económicos, no. Es por la forma en que lleva su vida, es por los principios que guían su forma de pensar, es por la trascendencia con que mira las cosas y cómo trata a las personas. Entonces comencemos a pensar ese ejemplo que sea digno. John Maxwell, en sus libros,
tiene una máxima que dice que el líder es aquel que sabe, hace y enseña el camino. Es una persona que ya ha trasegado y que no solamente le interesa atravesar el camino del liderazgo, sino que lo motiva a enseñar el liderazgo. Entonces, cuando yo ya estoy motivado a compartir el conocimiento que yo tengo o la sabiduría que yo he adquirido a través de los años, ahí es cuando comienza a fundamentarse el liderazgo. Y ese liderazgo lo podemos encontrar claramente en nuestros padres, cuando ellos comienzan a preocuparse mucho por el crecimiento de sus propios hijos, cuando están, por ejemplo, en la adolescencia, que uno comienza a preguntarse, ¿y este chino para qué servirá? Y comienza uno a buscarle como el camino, buscar a ver cuál es la vocación y comienza uno a enseñarle muchas cosas para que se valga en la vida. Entonces hay muchas personas que cuando ya han pasado por muchas experiencias también quieren enseñar. Entonces, esto es lo primero que yo quisiera enseñarles a ustedes en el día de hoy, es que busquen a aquellas personas que tengan un corazón noble, apto para enseñar, para que ustedes reciban esa orientación. Número 2, está muy ligada a la primera, que te brinde su amistad. Y aquí hago otra referencia. Cuando nosotros decimos a quién debes seguir, uno puede llegar y decir, puedo seguir a dos tipos de personas. Primero, las que me inspiren. Segunda, las que sean un ejemplo digno. Pero les quiero decir que muchas de esas personas de pronto ya no están en medio de nosotros. Puede que ya hayan partido hacia la eternidad, pero nos han dejado un legado. Entonces muchas veces el legado es encontrar la inspiración en los libros que nos han dejado. Entonces primero usted puede seguir virtualmente, y ahí se aplica realmente la palabra virtualmente, a líderes que hayan dejado un legado para la humanidad. Entonces, por ejemplo, en sus devocionales, por ejemplo, cuando estamos estudiando la vida de los grandes patriarcas, cuando estamos estudiando la vida de los grandes emprendedores que ya no están, precisamente nosotros estamos siguiendo a ese estilo de liderazgos, a esas personas que tuvieron una forma de pensar y que les ayudaron a resolver los problemas a través de los principios que habían adoptado para sus vidas. Pero lo segundo es que nosotros tenemos en el aquí y en el ahora buscar a alguien que sea realmente una persona muy cercana, una persona que tú puedas llamar, una persona que tú puedas establecer a través de una llamada de Zoom o de Meet o a través del WhatsApp, que te responda al instante, una persona que esté preocupada por ti. Entonces aquí es muy importante tener una cercanía con una persona que también sea de carne y hueso, que sea amigable y que esté disponible. Y vamos a ver estos tres elementos adicionales, que tiene experiencia y que esa experiencia es demostrada, que no sea una persona que está improvisando o que no sea una persona que sea charlatana, sino que usted pueda ver realmente que esa persona ha logrado algo en su vida. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta de la trascendencia y de la forma como esa persona piensa y que nos va a ayudar a nosotros a ese crecimiento personal. Porque recuerden que detrás de esta ley del modelo es que esa persona me ayude, me brinde su apoyo. Segundo, tercero y cuarto, dice que posee sabiduría, que tenga esa capacidad de aconsejar. Hay muchas personas que tienen experiencia, que pueden estar disponibles, pero ¿hasta dónde realmente son personas que puedan aconsejar? Vuelve y juega aquí la importancia de la ética, de la moral, del prestigio y de la reputación. Esto es muy importante y también ustedes vayan pensando no solamente en esa persona que les va a ayudar, sino también ustedes como ayudadores, como colaboradores en el futuro, porque cuando uno comienza a crecer, comienza a darse cuenta que es casi que una necesidad para quien ejerce un liderazgo, compartir ese tipo de sabiduría y conocimiento. Y el último, el quinto elemento, es que te ayude a marcar una diferencia. Es decir, que esté motivado a cambiarte y que esté motivado a cambiarte, que se interese por tus retos, que usted sea una persona que todo el tiempo esté buscando nuevos retos, nuevos logros, nuevas oportunidades. El crecimiento está en función directa de cuán realmente está disponible para ir subiendo cada vez más escalones en términos de los retos que se están presentando en la vida.
no es huirle a los problemas, sino superarlos como si fueran retos. Recuerden ustedes que detrás de cada reto siempre hay una oportunidad. Siempre, siempre hay una oportunidad. Y yo creo que los grandes emprendedores y las personas que han tenido éxito en la vida siempre se han tenido que enfrentar a problemas y a veces a problemas que nosotros pensamos que no son solucionables, pero cuando menos pensamos, realmente hay allí la gran oportunidad. Entonces, para crecer, como una gran conclusión, necesitas un aliado, una persona que esté a tu lado, que te hace preguntas constantemente, pero que esas preguntas son concretas y específicas sobre tu vida, sobre tu negocio, sobre tu actividad específica y profesional. Ya cuando uno comienza a trabajar este tema del crecimiento personal, uno puede participar en muchas conferencias y puede estar escuchando muchos audios y puede estar leyendo muchos libros, pero hay algo que ni las conferencias ni los libros le van a permitir a uno descubrir y es lo que llamamos nosotros el subconsciente. Y entrar al subconsciente implica que nosotros podamos encontrar aquellos argumentos autolimitantes. Entonces, cuando hacemos este tipo de preguntas, lo que hacemos nosotros como mentores o como coaches es precisamente ir venciendo toda resistencia mental, ir destruyendo lo que dice la Biblia, los argumentos que se levantan en contra de un hijo de Dios. Y es vencer muchos temores que son infundados, muchos de ellos desde la niñez. 2, que se interese en tus intereses. Entonces, cada vez que nosotros podamos tener una sesión con esta persona que sea el aliado, que me está ayudando en mi crecimiento, sea una conversación intencional, que esa persona realmente sea una persona que esté interesada en que yo logre los resultados. Y aquí tenemos que decir claramente que no estamos hablando de egoísmo, sino que estamos hablando de colaboración o de cooperación, que esa persona vea realmente el crecimiento y una palabra muy importante que hace parte de este libro, que se llama el potencial, el potencial, el potencial. Eso es fundamental que ustedes comiencen ya a cuestionarse. Una cosa es el crecimiento, pero otra cosa es el potencial. Y es todo aquello que tú ya tienes y que puedes hacer, pero que todavía no lo has hecho. Esa persona te hace responsable. ¿Y responsable en qué sentido? Que tú comiences a rendirle cuentas. Ya hemos hablado de esto en otras oportunidades. ¿Por qué? Porque el subconsciente hace que nosotros perdamos el camino. Muchas veces nosotros nos olvidamos, o muchas veces nosotros nos distraemos. Ese es el problema real de cuando nosotros nos enfrentamos al crecimiento personal, y es que nos distraemos con miles de cosas. Y ahorita que ustedes están con el tema del confinamiento y que tenemos tanto acceso a tantas herramientas virtuales, se van a dar cuenta que uno vive distraído todo el tiempo, picando aquí, picando allá, y resulta que uno tiene que comenzar a concentrarse como un rayo láser en aquello que realmente es importante, y ya lo vamos a ver en la próxima ley, y que refleja tu realidad. Es decir, es una persona que no se queda callada, sino que tiene un enfoque objetivo, que te muestra las cosas tal y como son, que no pone una máscara, que si hay problemas, dice, hay problemas y te hace ver los problemas, que no te enmascara la realidad, sino que es una persona que voy a utilizar una palabra que podría ser ofensiva, pero en este sentido podríamos decir, aplica, que te critica. Cuando decimos que te critica, quiere decir que te reta, quiere decir que te empuja, quiere decir que te anima. Entonces, ese es el enfoque objetivo. Sí, sí. Ahora miremos esta enseñanza Sí. que encontré. Hay un micrófono abierto, me gustaría que lo cerraran para que no nos distraiga. Esta enseñanza es maravillosa, la tiene nuestro Señor Jesucristo, y la puse aquí a propósito precisamente porque Él es el principal modelo. Si nosotros necesitamos un modelo a seguir, es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que Él nos enseñó, dice, yo soy la vid verdadera. Ya ustedes conocen en qué consiste toda esta enseñanza de la vid, pero me encantó algo que lo tengo allí retenido, dice, y mi padre es el labrador.
Eso significa que quien está detrás de tu propio crecimiento, de que usted realmente dé fruto, es el Padre. El Padre es el que nos está cosechando. El Padre es el que nos está dando a nosotros el alimento para que nosotros podamos crecer, es el que nos está motivando. Él es el autor de nuestros dones y de nuestros talentos. Dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta. ¿Por qué? Porque una rama que no está inspirada en Jesús no va a dar fruto. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Esto es tremendo. Es decir, aquellos que estamos en Cristo, Dios nos da las oportunidades y nos enfrenta a los retos para que demos más fruto todavía. O sea que mientras corra sangre aquí por nuestras venas, mientras nosotros tengamos las fuerzas y la energía para vivir, sabemos que Dios está pendiente de que demos fruto y que demos un fruto abundante. Esa es la inspiración que nos da el Señor Jesucristo para que nosotros sigamos dando fruto, que nosotros no paremos de dar fruto. Esa es la conclusión entonces de la ley del modelo. Vámonos entonces a la segunda ley que tenemos para el día de hoy, que es la ley de la expansión. Dice, el desarrollo siempre aumenta tu capacidad. El desarrollo siempre aumenta tu capacidad. Y yo les explicaría esto de una manera muy sencilla. Resulta que cuando usted comienza a crecer y se da cuenta de que estas leyes del crecimiento son verídicas y que si nosotros las ponemos en práctica, en efecto comenzamos a cambiar, lo que va a suceder es que ya nosotros no queremos regresar. Es decir, volver a nuestro estado inicial es indeseable. Nosotros queremos entonces seguir creciendo. Y algo que ustedes van a encontrar en psicología y lo van a encontrar en el aprendizaje. Yo soy maestro, ustedes conocen que ya tengo muchos años de experiencia como profesor a nivel de posgrados de varias universidades en Colombia. Existe los estudios científicos que han medido la capacidad del potencial humano y dicen que el promedio de las personas han desarrollado a lo sumo entre el 10 y el 12% de su propio potencial, de su propia capacidad. Y es muy posible que todos y cada uno de nosotros estemos, sí, un poquito más arriba del 10%, pero todavía tenemos mucho para dónde expandirnos. Y entonces esta ley de la expansión lo que busca es que seas consciente de que una cosa es lo que has hecho hasta el día de hoy y otra cosa es lo que tienes por delante, que siempre tendrás la posibilidad de crecer, independientemente de la edad que nosotros tengamos, independientemente del negocio que nosotros hayamos desarrollado, la actividad profesional que nosotros hayamos tenido. Vuelvo y retomo el ejemplo que les había dicho a ustedes de este señor que me sorprendió mucho, estuve escuchándolo por radio, el man de los chorizos, así se llama por Facebook, el man de los chorizos, y lo que me sorprendió es con la alegría que habla. Y entonces ahora dice él que está apoyando a muchos otros jóvenes emprendedores en Francia y les está ayudando y están desarrollando todo un negocio, un emprendimiento que precisamente ha tomado más fuerza ahora en el confinamiento que ha existido en Europa. Bueno, entonces fíjense ustedes la figura que tenemos allí en pantalla. Busquen ustedes busquen los bordes de esa figura que está en pantalla. Miren bien los bordes. Y si yo les digo, expándanse, nosotros podemos decir, podemos movernos hacia arriba, podemos movernos hacia afuera, podemos movernos hacia un lado o podemos movernos hacia el otro. Y esto es como una figura que yo quiero que ustedes guarden en su mente. Guarden en su mente esta figura porque esta figura les está queriendo decir que ustedes pueden moverse en cualquiera de esas direcciones. No piensen que hay un solo camino, no piensen que hay una sola alternativa, no piensen que hay una sola oportunidad. Hay muchas otras oportunidades latentes. Simplemente hagan uso de la ley de la curiosidad y comiencen a preguntarse, ¿qué me gusta hacer? ¿En qué me gustaría desarrollar mi actividad que me genere valor o que yo genere valor o que me haga feliz?
Son preguntas bien interesantes. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que dar el paso para poder aumentar nuestra capacidad, recuerden que estamos hablando la ley de la expansión, es que tú tienes que cambiar tu forma de pensar. Cambia tu forma de pensar. Cambia la forma de pensar. Esto es importante. Recuerden lo que yo les decía a ustedes, que tenemos muchos pensamientos autolimitantes y esos están en el subconsciente. Entonces tenemos que comenzar a vencer esos pensamientos negativos que muy posiblemente vienen desde que estábamos muy jóvenes. Algún calificativo negativo del papá, de la mamá, del hermano mayor, de un amigo, de alguien que uno confiaba, o de pronto de un profesor, de un jefe, no sé, de alguna autoridad estacional en la vida de una persona que lo haya condicionado. Entonces es necesario liberarnos de esos pensamientos que nos están autolimitando. Este es el primero. Deja de pensar más en trabajo y piensa más en lo que sí funciona. Les voy a explicar en qué consiste este pensamiento. Me pasaba mucho a mí, precisamente. Yo me llenaba de muchísimo trabajo y trabajaba duro, duro, duro al punto de que me levantaba muy temprano, tipo 4 de la mañana y me estaba acostando 11, 12 de la noche. Pero yo veía que los resultados eran siempre los mismos. Y no quiero decir que esté yo aquí acolitando la pereza, sino que lo que yo quiero transferirles a ustedes es que en lugar de estar llenándose de trabajo, piense más bien en lo que realmente es más productivo, lo que les genera mucha más rentabilidad, lo que realmente funcione. Entonces uno puede dedicarle menos tiempo a cosas que son mucho más productivas. Entonces, ese es el primer cuestionamiento. No se trata de hacer más de lo mismo si no estamos alcanzando los resultados que estamos esperando, sino de enfocarnos en aquello que nos genere mayor oportunidades, mayor, diríamos, resultados. Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, esta es la primera forma de pensar, no tanto en llenarnos de trabajo, sino aprender también a utilizar el tiempo para compartirlo con la familia, como lo habíamos dicho, con el crecimiento de nuestros propios hijos o de las personas que nosotros estemos mentoreando. Número 2, deja de preguntarte, ¿puedo? Esta pregunta la puse en rojo a propósito, porque resulta que si nosotros seguimos preguntándonos, ¿puedo? Es un pensamiento autolimitante que siempre nos está poniendo una barrera. Ese tipo de afirmaciones autolimitantes siempre funcionan. Créanmelo, créanmelo. Están en el subconsciente. Micrófono. Hay que apagar un micrófono. Gracias, gracias. Entonces, ¿cómo hacemos para vencer esta palabra puedo? Puedo. Comienza a pensar diferente y plantéate esta pregunta. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando usted se plantea este tipo de preguntas, ¿cómo puedo hacerlo? Ya usted venció una barrera, porque usted ya en su corazón, en su mente, en su ser, en su subconsciente ya dice que es capaz. Recuerden lo que les había dicho en esta sesión, el famoso potencial. Usted tiene la capacidad para lograrlo. Ahora lo que usted está haciendo es uso de su capacidad de pensamiento para hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Y eso se le convierte ya en un reto. Entonces deja de pensar en una sola puerta y piensa en muchas puertas. Les aseguro que siempre van a encontrar alternativas, siempre van a encontrar nuevas opciones. Las opciones es el camino de las personas exitosas. Muchas veces nosotros pensábamos que una sola puerta, una sola persona, una sola oportunidad, un momento era lo que nos iba a generar el crecimiento y resulta que cuando menos piensa uno, salta la liebre por otro lado. Entonces, estar siempre atentos a las diferentes puertas. Ustedes detrás de la presentación, ahí están viendo varios caminos y es que no cierren la puerta a las oportunidades, estén siempre latentes,
estén siempre pendientes de que en cualquier momento algo va a salir. Y hay que estar dispuestos a aprovechar la oportunidad. Todavía no viene, todavía no está, pero va a salir en cualquier instante. Otro pensamiento, deja de hacer lo que siempre has hecho. Bueno, esto sí es cuestionable, ¿no? Deja de hacer siempre lo que siempre has hecho. Resulta que me sorprendió mucho la persona que cuestionó este pensamiento, es nada más y nada menos que Albert Einstein. Albert Einstein dijo que locura es esperar resultados diferentes cuando siempre se hace lo mismo. Entonces yo les había comentado a ustedes que en este confinamiento, en esta pandemia, pues aproveché y me hice un diplomado en innovación y me quedé sorprendido de la importancia de la experimentación, de la importancia del ensayo y el error. Y precisamente es lo que desarrollan los científicos. Entonces, cuando usted piensa en el ensayo y en el error, cuando ellos encuentran que así no es el camino, ellos lo documentan y se van llenando de documentación de cómo no hacer las cosas hasta que encuentran el camino correcto. Y eso es lo que les significa las grandes invenciones, los grandes desarrollos, las grandes innovaciones, después del ensayo y del error, después de la experimentación. Entonces usted se devuelve hasta que documenta absolutamente todo y usted tiene una nueva idea que cambia la forma de pensar, la forma de vivir y la forma de satisfacer las necesidades de las demás personas. Entonces la invitación de dejar de pensar, de hacer lo mismo que siempre has hecho, es que comience a salir de la zona de confort. Yo creo que la gran mayoría de ustedes ya conoce un videito que se llama Sal de tu zona de confort. Es un videito que ustedes también encuentran así como el vuelo de los gansos. Lo encuentran, es muy conocido de salir de la zona de confort. Lo recomiendo para que ustedes lo miren por internet. Lo van a encontrar ahí en YouTube. Salir de la zona de confort. Es importante que ustedes piensen de esa manera. 2, cometer errores es señal de que lo intentas. Entonces no tengan temor de cometer errores. Esto hace parte de la experimentación. Y muchas veces nosotros, el éxito se paga es precisamente con cometer errores. Entonces tengan muy en cuenta que cuando ustedes vean a una persona extremadamente exitosa, vayan y pregunten cuántos errores cometió antes de haber logrado lo que ha logrado. Y se van a sorprender. Entonces se van a dar cuenta que el camino del éxito muchas veces es el error o el fracaso, porque precisamente lo que usted está haciendo es intentarlo, dar el salto que permita el cambio de su condición de la zona de confort a una zona de crecimiento y una zona de desarrollo. Hay muchas personas que todavía no han usado los dones y talentos que Dios les dio. Hay muchos casos que uno se sorprende de ello. Deja de hacer solo lo suficiente. Deja de hacer solo lo suficiente. Y aquí tenemos 2 recomendaciones. Haz más de lo que la gente espera. Y B, ya recibimos trofeo solo por presentarnos. Entonces, lo primero que yo quiero decirles es que siempre rompan la expectativa de aquellas personas que de pronto estén recibiendo un servicio o un bien o un producto de lo que usted hace. Siempre de lo que llamamos nosotros la ñapa. Yo creo que con eso nosotros ya podríamos dar la enseñanza fundamental, que usted le pueda dar algo a la otra persona que la persona no se esperaba. Esto es supremamente importante en un emprendimiento, esto es supremamente importante en un negocio, que ustedes siempre den algo adicional. Cuando usted haga un contrato, siempre tenga la oportunidad de ser generoso con algo. Se van a dar cuenta que eso les va a cambiar la percepción de las personas que tienen de ustedes. Y eso va a generar una especie de compromiso que les va a ayudar a ir creciendo cada vez más. Y aquí tenemos una idea, la tengo en rojo también, la están viendo ustedes en la parte de abajo, dice, haz cosas importantes todo el tiempo. Este es un pensamiento muy importante, valga la redundancia, porque muchas veces nosotros nos preparamos es para hacer algo importante un día. Entonces uno llega y dice, me voy a preparar porque me voy a casar.
Entonces uno piensa que el día más importante es el día que se va a casar, o me estoy preparando porque me voy a posesionar, o me estoy preparando porque voy a firmar este contrato. Entonces uno piensa que el día importante es un día diferente y es otro día que no ha llegado. No, el pensamiento es que hagamos todos los días importantes. Que nosotros podamos hacer de cada día una aventura, que cada día para nosotros marque algo que nos genere valor y que le aportemos valor a las demás personas. Que usted sea una persona que disfrute de su tiempo al máximo y que cada día tenga su propio afán, que cada día tenga su propia importancia, que cada día tenga su toque importante. Entonces, prepárate para que cada día hagas lo mejor, cada día, haz algo y agéndate para hacer eso importante cada día. Y ustedes van a encontrar algo muy lindo detrás de este pensamiento, y es que eso importante casi que todas las veces, casi que siempre, tiene que ver con aportarle valor a alguien, con ayudar a alguien, con colaborar a alguien, con enseñarle algo nuevo a alguien, con darle la mano a alguien. Entonces, pensemos en que nosotros tenemos la capacidad máxima. Que cuando nosotros tenemos la capacidad máxima, nos vamos a dar cuenta que allí estamos iniciando otra vez. Entonces, cuando estamos en este camino del crecimiento, nunca habrá una capacidad máxima. Siempre vamos a estar en condición de poder ir creciendo cada vez más. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante con la ley de la contribución, que es la última ley que vamos a ver dentro de 15 días. Y entonces resulta que cuando nosotros sabemos que estamos en nuestra máxima capacidad, podemos seguir expandiendo nuestro impacto. Y ese impacto está relacionado directamente con cuánto podemos nosotros dar. La capacidad no es una medida de cuánto puedes tú soportar, no. La capacidad en este caso es una medida de cuánto podemos dar, cuánto podemos ayudar. Y ahora sí entendemos entonces las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, cuando Él dice, yo no vine a ser servido, yo vine fue a servir y dar la vida por mis amigos. Fíjense ustedes, hasta el punto de entregarse por completo. Y eso es algo que nosotros tendríamos que hacer con respecto a lo que Dios nos dio. ¿Cuáles son nuestros dones? ¿Cuáles son nuestros talentos? Y de esos dones y de esos talentos, de esas capacidades que nosotros tenemos, ¿qué vamos a dar a otras personas? Y en esa medida yo estoy pensando, por ejemplo, en un negocio. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, no sé si les habré contado esta historia, yo siempre he querido utilizar el tiempo de manera sabia, y había un profesor que era mi profesor de química, y el profesor de química había montado en el garaje de su casa un emprendimiento. Era una fábrica de camisetas, y esa fábrica de camisetas lo que había era que estampar los escudos de los colegios o de los equipos de fútbol o de las administraciones municipales. Ustedes ven esas camisetas de algodón con esos escuditos. Pues resulta que yo cada vez que iba de vacaciones, estaba en la universidad y llegaba a mi tierra de vacaciones, lo primero que era ir a buscar a mi maestro y comenzaba a trabajar, y uno de los trabajos que yo hacía era precisamente estampar los escudos de los colegios, y ahí me di cuenta de la posibilidad que él tenía de enseñarme toda la experiencia que él tenía en el tema del famoso screen. Entonces comencé a manejar las pinturas, comencé a manejar los instrumentos, comencé a manejar las máquinas, a conocer la operación de una microempresa, y eso me motivó mucho, porque siendo él profesor de química y que dictaba su clase en el colegio, al mismo tiempo era un emprendedor y llegó a tener una de las empresas más importantes del occidente de Caldas, que surtía de camisetas, imagínense ustedes, a todos los colegios, a las administraciones municipales, a los equipos deportivos, banderas, etcétera, y todo gracias precisamente a esa capacidad de expansión. Me impactó porque muchas personas pudieron crecer al lado de él. Le ha brindado mucho trabajo a muchas otras personas, y creo que esas personas han logrado
desarrollar sus familias gracias a ese apoyo de una persona que los ha inspirado. Otro pensamiento importante, por favor, no hay nada en tu pasado que determine tu futuro. Ojo con esto. Nosotros a veces nos condicionamos mucho de los fracasos del pasado. Cada día trae su propia inspiración, cada día trae una nueva oportunidad. Entonces, por favor, en este seminario, y esto es lo que me encantaría que quedara sembrado en su mente y en su corazón, en el de cada uno de ustedes, es que cada día estén decididos a crecer. Rescatemos esa famosa ley de la intencionalidad, que fue la primera que nosotros encontramos, y es que ustedes estén siempre motivados desde que se levanten en la mañana a dar el primer paso, a decir, este día es un día diferente y este día comienzo a crecer y este día comienzo a desarrollar esta actividad, este negocio, a dar valor a otras personas, a soñar en grande. Tu capacidad debe continuar creciendo. Esa es la ley de la expansión. ¿Cuál es el impacto que tú estás teniendo ahora? ¿Estás impactando tu vida? ¿Estás impactando a las personas que están a tu alrededor? ¿Estás impactando de pronto a tus familiares, a tus colegas de trabajo, de pronto a tus proveedores o a tus compradores, en tu negocio? Cada uno plantea esa pregunta. ¿Cuál es el impacto que estás generando ahora? ¿Realmente usted por qué se siente importante en la sociedad en estos momentos? Ahora, ¿qué quisieras que fuera tu impacto? Esta es la segunda pregunta. ¿Qué quisieras que fuera tu impacto? Es decir, ya planteese un reto hacia el futuro. En lo que le gusta hacer, no olviden esto, que ustedes tienen que seguir enfocándose en lo que saben hacer, les gusta hacer y que les genere ese placer de desarrollarlo. Y esa es tu capacidad. Hacer lo que te gusta, hacerlo con gusto y generar el impacto en el área que tú quieres, a las personas que tú quieres. Y esta es la enseñanza fundamental que encontramos precisamente para inspirarnos y seguir creciendo. Dice el Señor Jesús, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow a esta palabra! ¿Saben ustedes que cuando ustedes se proponen crecer, cuando ustedes se proponen dar fruto, cuando ustedes se proponen desarrollar sus dones y talentos, el Padre es glorificado? ¿Quiere usted honrar a Dios? Desarrolle sus dones, desarrollen sus talentos y así muestran que son mis discípulos. Tremenda enseñanza. Entonces estamos dándonos cuenta aquí el por qué el pueblo cristiano, y estamos hablando para creyentes, en el Ministerio de Ejecutivos y Empresarios de Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, ¿por qué impactan su entorno? Porque cuando yo estoy impactando a los demás, cuando yo estoy comprometido con mi propio crecimiento, con mi propio desarrollo personal, estoy glorificando a Dios. Palabras más, palabras menos. ¿Recuerdan ustedes el pueblo de Israel, allá en el templo o en el tabernáculo, cuando se hacían las famosas ofrendas, que se ofrendaban las ovejas, que se ofrendaban los corderos o los toros, y se ofrendaban y se le mostraban a Dios? Y dice la Biblia que había un olor grato, agradable a Dios. Eso es lo que usted hace cuando le muestra a Dios su propio crecimiento, su propio desarrollo, la puesta en práctica de sus dones y talentos, porque usted le está mostrando a Dios lo mejor que tiene usted, no solamente para su vida, sino para sus seres amados, para sus seres queridos y para todos aquellos que estén a su alrededor. Muchísimas gracias. Entonces esa es la enseñanza que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Entonces quisiera, Edwin, para que demos paso a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Está abierto el micrófono para que puedan participar. Gracias, gracias por la enseñanza, estuvo muy buena.
Eh, Tengo una pregunta. ¿Cómo tú estás hablando con referente al impacto? ¿Cómo fuera mi impacto? ¿Sí? Como estamos hablando de emprendimiento, para aquellas personas, personalmente para mí, que quiero emprender una nueva empresa, em, ¿cómo podría yo aplicar ese impacto que tú estás haciendo referencia? Ay, qué bien. ¿Cómo podría iniciar Sí, ese impacto? excelente. Tú estuviste con nosotros al principio de estas sesiones de las leyes indispensables del crecimiento. Tuvimos nosotros una segunda sesión. En esa segunda sesión nosotros estuvimos viendo lo que se llama la ley del espejo. Y en esa ley del espejo dice, debe ver el valor en sí mismo para darse más valor. Y vimos también la ley de la reflexión. Aprender a hacer una pausa hace que el crecimiento le alcance. En esas dos sesiones, en esas dos leyes, que es la tercera y la cuarta, la ley del espejo y la ley de la reflexión, te obliga a que tú te mires en un espejo y entonces comiences a examinar qué es lo más valioso que tú tienes, que tú comiences a pensar cuáles son realmente los dones y talentos. Y cuando estoy hablando de los dones y talentos es aquello que te motive, aquello que te apasione, aquello que tú te sientas feliz y que con ello hagas feliz a otras personas. El impacto está marcado precisamente en que tú logres que esas personas también se satisfagan o que sean felices o que logren ese tipo de resultados. Esto aplica para todas las áreas económicas. Yo podría decir, por ejemplo, si tú quieres escribir, por ejemplo, si tú quieres, por ejemplo, ofrecer productos de belleza, qué sé yo, si quieres, no sé, alimentos o ropa, o bueno, hay tantos emprendimientos que lo que usted está ofertando realmente satisfaga y genere valor para las personas, que sea útil, que genere valor. Ahorita está muy de moda este tema de aportar valor o de generar valor. Entonces, Raquel, eres tú quien nos está haciendo la pregunta, ¿de acuerdo? Sí, sí, señor, soy yo. Ah, bueno, perfecto, bien. Raquel, entonces te invito a que si de pronto no has manejado este material, mándame un correo electrónico, jaimequiseno@hotmail.com, y yo te estaré mandando material para que tengas puntos de referencia en relación con el tema de impacto, ¿de acuerdo? Jaime Quiseno, todo pegado y en minúscula, @hotmail.com, y con mucho gusto te estaré enviando material que te pueda ayudar. Eduardo, prendió cámara. Gracias, muchas gracias. Eduardo en Neiva, cuéntanos, ¿qué piensas? Prende el micrófono, por favor, Eduardo, y en 30 segunditos. De las cosas más importantes que hay, que son las taras que uno deja en sí mismo. Todos en la vida tenemos en algún momento fracasos y muchas veces en nuestra vida pesa más el fracaso que el éxito. Somos capaces de ver más ampliamente nuestros fracasos que ver nuestros éxitos. Eso nos apaga, eso nos da un lastre, nos pone un lastre mental y espiritual muy grande y no nos deja crecer ese pasado. Eso me llamó poderosamente la atención de la charla de hoy. Excelente, Eduardo. Ese es un punto central. Nosotros tenemos que hacer consciente el subconsciente, que nosotros miremos qué hay allá adentro, en lo que nosotros tenemos allá adentro en nuestro pasado y vencer todas esas barreras. A mí me encanta una frase de un amigo que hace mucho rato no lo veo y cada vez que nos encontramos nos decimos, tenemos más futuro que pasado, tenemos más futuro que pasado. Entonces, que ese pensamiento quede también en nosotros. Gracias, Eduardo, eres muy amable. Un Mi gusto, querido Jaime. doctor Jair, Cordial saludo, Jaime. En primer lugar, te doy muchas gracias por tan excelente exposición. Le doy gracias a Dios por tu vida, te bendigo en el nombre de Jesús y le agradezco mucho a Dios por la sabiduría que te ha dado para compartir estos valiosos temas con nosotros. La pregunta, Jaime, que tengo es la siguiente. Eh, todo emprendimiento nace
con un sueño que el Señor ha puesto y lógicamente todos pasamos por un proceso para llegar a esa realización el día que Dios permita. Mi pregunta, Jaime, es, yo personalmente llevo 7 años como emprendedor y pues toda mi vida realmente he estado enfocado en el emprendimiento, en total 17 años. La pregunta, Jaime, es cómo lograr ese equilibrio, Jaime, entre la liquidez que toda persona requiere para lograr, lógicamente, cumplir con sus deberes y obligaciones y la realización final de ese propósito, de ese sueño en el emprendimiento. Ujú. Bueno, yo hace poco estuve haciendo un devocional, me pareció genial, se los comparto. Tiene que ver con el propósito precisamente y es de un señor que se llama Guillermo Maldonado, es un pastor centroamericano, creo que está en Miami. Lo encuentran en YouVersion. Entonces, cuando ustedes entren ahí a la Biblia esta de YouVersion, ahí van a encontrar ese devocional es de apenas de 5 días no más, y habla precisamente de ese tema del propósito, así lo van a encontrar, y es de Guillermo Maldonado. No tengo acá el celular a la mano, pero entonces se los compartiría. ¿Qué encontré allí, mi querido Jair? Encontré algo maravilloso, y es que no se trata de ti, no se trata de tu esposa, no se trata de tu descendencia, de tus hijos, sino que se trata precisamente de Dios. Cuando uno comienza a pensar eso, dice, pero ¿cómo así? ¿De qué se trata este asunto? ¿Y por qué pensar de esa manera? Es que precisamente nuestra vida nosotros no podemos dividirla entre la parte espiritual y la parte económica. Entonces, que yo tengo acá este presupuesto y que yo tengo este plan de manejo de caja, de entradas, de gastos. Mira, piensa todo como si tú fueras un socio directo y el negocio te lo está dando es directamente Dios. Ahí es cuando entendemos que nosotros somos mayordomos y nuestros emprendimientos tienen un fin exitoso, porque quien lo puso en el corazón es aquel que te garantiza el éxito. Entonces tú tienes que ir con el pensamiento de que nunca vas a estar en déficit, que no vas a estar en déficit, que siempre vas a tener la posibilidad de manejar los recursos suficientes. Y ahí hay otro tema, y es el tema de la ley del contentamiento. Entonces, tener en cuenta que tenemos que ser responsables con el manejo de los recursos y aprender a vivir con lo que estamos nosotros alcanzando en estos momentos, pero sin dejar de soñar, sin dejar de tener esa mentalidad de expansión. Nunca perdamos esa capacidad de expandirnos, aunque nosotros estemos limitados presupuestalmente. Entonces, piensa siempre en que detrás de todo esto, detrás de tu negocio, de tus clientes, de tus talentos, de las posibilidades y de tu futuro, está Dios. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Buenas noches. Darwin, ¿Se bienvenido. 30 segundos, mi querido Darwin. Para agradecerles como siempre a Jaimito y a Germán, no lo he visto por ahí. Bueno, tuve la oportunidad de escuchar la reunión de Clip, la última, donde habló el flaco Juan Manuel, y si la pueden, échenle un vistazo. Él habla de la mentoría, que vos decías, buscar un mentor. El primer mentor es el Mesías, ¿no? Jesús, y quiero recordarles que hay que luchar por mantener vivo a Jesús en nuestro corazón, que creemos en un Dios vivo. Amén, gloria a Dios. Gracias, Darwin. Así es. Alvarito, ¿tienes algún comentario? Te veo muy interesado en participar. Aló, buenas noches. Gustavo, bienvenido, Gustavo. Jaime, bien, gracias a Dios. Gracias. Pues yo simplemente aportaría algo que vengo analizando con Dios y pues usted ya lo ha dicho y ya nosotros lo conocemos, nos falta es ponerlo en práctica. Dios es el dueño de todo, es el dueño del tesoro, de la plata, del dinero, de los recursos, de todo. Y Él nos ha colocado, nosotros simplemente es administrar un negocio que nos ha dado, que nos ha prestado para nosotros pues ganando la vida honesta y honradamente. Entonces, pues en mis oraciones muchas veces le he dicho a Dios, bueno, Dios, tú eres el dueño de este negocio, yo simplemente lo administro, tú eres el gerente, el que tiene todo,
por favor, pues dame sabiduría, muéstrame ángeles de carne y hueso que me asesoren. Y por eso estoy aquí, escuchándote a ti, Jaime, con esa sabiduría que Dios te ha dado, porque para mí eres un ángel que Dios me ha mandado para yo pensar en expandir mi negocio. Ay, Entonces, Gustavo, muy generoso. tenemos que tener en cuenta eso, que Él es el mayordomo y pues debemos acudir primeramente a Él, que Él es el dueño del tesoro, el dueño del negocio es Él. Uno simplemente es el administrador. Entonces debemos hacerlo de la mejor manera y pues pedir siempre la asesoría de Él. Y a veces se nos olvida eso y buscamos esas respuestas en otras cosas. Entonces era eso lo que quería aportar, Jaimito. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Tengo dos personas que han levantado la mano. Está Olver Castellanos y está Irina Torres. Entonces, arranquemos con las damas. Irina, ten la amabilidad. Buenas noches. Hola, yo tengo una pregunta muy relacionada con lo que hablaba Jair, y es que ¿cómo buscar o pensar en la posibilidad de una expansión en un momento tan difícil como este? Yo tengo la posibilidad ahorita, gracias a que en la cuarentena, pues gracias a Dios me fue muy bien, pues tengo, digamos, un capital con el que pretendía expandirme, o pretendo expandirme, pero tengo mucho temor de hacerlo y en las condiciones en las que estamos pasando en este momento, que de pronto vuelvan a cerrar, que de pronto la persona que contrate se contagie, bueno, eso me ronda y me ronda la cabeza. Y pues yo sé que uno no debe tener temor y debe entregarle eso a Dios, pero ¿cómo vencer esa barrera para poder avanzar y hacerlo simplemente? Gracias, Irina. Irina, ten en cuenta que estamos en una nueva normalidad, que las cosas han cambiado y piensa de esa manera. Entonces, fíjate que la gran mayoría de las industrias que están tratando de abrir, que están haciendo reaperturas, ahora están trabajando con estos protocolos de bioseguridad. Entonces, piensa muy bien en tu emprendimiento, cómo puedes asegurar que también estés cumpliendo esos protocolos de bioseguridad de manera tal que tengas la oportunidad de desarrollar tu negocio en la nueva normalidad. Como lo acaba de comentar Darwin, nosotros vamos a publicar en nuestro canal de YouTube la charla del experto en marketing digital. Eso te va a ayudar mucho. Te vamos a compartir el enlace para que tú mires esa nueva forma de pensar desde el punto de vista del marketing digital. Y lo segundo que quiero compartirte es que está abierta en estos momentos la convocatoria a todos nuestros emprendedores. Vamos a estar desarrollando la mentoría de los lienzos de Canvas, y en esa medida ustedes van a tener la oportunidad de examinar hasta dónde pueden planificar entonces sus negocios. Ahora tenemos una participación de Edwin, no sé si de pronto Edwin quieres hacerlo. Gracias. Le damos paso a Olver para que haga la participación, y tú, Edwin, haces la presentación sobre el tema de la invitación y para que Irina haga parte de esos emprendimientos que vamos a estar mentoreando. Bueno, démosle paso a Olver y enseguida les comento sobre el programa Emprendimiento. Excelente, gracias. Olver. Gracias Edwin. Hola, ¿cómo va Jaime? Qué rico verte nuevamente. Dentro de las cosas que estás diciendo en aumenta tu capacidad de actuar, dijiste algo y es, deja de hacer lo que en el tema, pero también preocupación, porque bueno, estamos en un tema difícil, que es todo este COVID que ha venido y que nos ha cambiado la forma de vivir, de pensar y de actuar. Y ya, digamos, el área en la que yo trabajo es todo lo que tiene que ver con fotografía y video. Yo soy periodista, pero me he orientado más por esta parte, ¿no? Y uno se da cuenta, digamos, de que esto ha cambiado muchísimo y que ya la gente cada vez necesita menos estos servicios porque los celulares y los dispositivos traen mucha más tecnología y la gente prácticamente empieza a hacer todas las cosas ellos mismos. Entonces, cuando tú dices, deja de hacer lo que siempre has hecho. Yo tengo una pasión muy grande por la fotografía, tengo una pasión inmensa por el video y me parece apasionante, la amo. Y yo digo, bueno, me resisto un poco a esto y a veces de pronto es lo que se está viviendo hoy que nos dicen reinvéntese. Y entonces cuando uno ve esa palabra reinvente,
en el diario vivir de los colombianos y de la humanidad en general, con lo que tú estabas dando como ejemplo, el señor de los chorizos, a veces ese reinvéntese yo lo cambiaría más por rebúscate. Es decir, lo que estás diciendo tú, deja de hacer lo que siempre has hecho. Entonces, ya no hagas fotografía, ya no hagas video, sino que ahora ponte a vender chorizos, porque ese es el rebusque y es lo que ha venido haciendo la gente. Que uno ve gente que dice, no, este es artista y no sé qué, ahora tiene un restaurante. No, este es no sé qué tal y ahora tiene tal cosa. Entonces, me deja un poco preocupado el tema en ese sentido, Jaime, y quisiera un poco de luz ahí y no tener el temor de que tienes que dejar de hacer eso o cómo orientar esta afirmación. Ah, bueno, muy bien. Me parece genial la pregunta que tú haces, porque detrás de todo eso hay algo que se llama la pasión. Hay algo que es la pasión que tú tienes para lo que tú sabes hacer. Y eso genera valor. Déjame decirte que con ese tema que tú tienes de el arte, la vena artística, porque para ser fotógrafo, para ser periodista, para tener ese tipo de sensibilidad en el manejo de la imagen, no todos la tenemos. O sea, eso es un talento que tú debes seguir explotando. Cuando yo digo, o cuando John Maxwell, porque yo estoy transmitiendo las ideas de John Maxwell, que ha hecho que muchas personas alcancen el éxito, es no pierdas los sueños, no pierdas los objetivos, pero cambia las estrategias. Entonces no estoy queriendo que renuncies, o no estamos diciendo que renuncies a tus dones, a tus talentos o a tu negocio, sino que cambies las estrategias. O sea, que no siga haciendo lo mismo si no le está generando resultados, sino que busque alternativas diferentes, como lo que dijimos también en la charla del día de hoy, que hoy estén generando resultados. Entonces, yo sé y lo conozco que hay muchas empresas que en estos momentos están emprendiendo a nivel digital, pero el manejo de la imagen es terrible. Entonces comienza a trabajar en eso. Mire cuántas personas están necesitando una buena imagen, un buen catálogo, unas buenas fotografías, unas buenas ilustraciones, un buen posicionamiento. Y yo creo que ustedes hoy en la parte digital tienen muchas muy buenas alternativas. Yo he estado encontrando en estos momentos y en estos días he encontrado unas páginas geniales de fotografía que a mí me inspira muchísimo. Ojalá que tú tuvieras también la oportunidad de montar tu catálogo digital y pudieses pues también tener esa oportunidad de expandirte. Yo te invito, mi querido Olver, a que hagas parte de nuestra mentoría, que entres al equipo que va a estar mentoreando los líderes y los coordinadores del Ministerio de Ejecutivos y Emprendedores, que estaremos muy pronto arrancando. O sea, yo termino con ustedes este seminario dentro de 15 días y nos estaremos reconectando ya con el seminario de emprendimiento. Entonces, adelante, Edwin. Sí, gracias, Jaime. Pues básicamente reconectándonos, no tanto porque la programación está para iniciar el programa de emprendimiento el lunes 27 de julio. Entonces, a sus correos electrónicos debió haberles llegado una invitación para llenar un formulario que ya les voy a compartir cuál fue el formulario que se configuró para realizar las inscripciones. Entonces, permítame un segundo, por favor. Entonces, nosotros habilitamos este formulario que tiene unas preguntas muy sencillas, pero que nos sirven de base para hacer la preselección para la participación. ¿Por qué? Porque dentro del canal de Zoom, que es el que actualmente estamos manejando, solo tenemos cupo para 85 participantes, ¿sí? En este momento la estadística nos lleva a que ya tenemos más o menos como 50 inscripciones. Ampliamos la inscripción, el proceso de inscripciones hasta el 24, o sea, hasta el viernes. Entonces es importante que en estos 2 días realicen la inscripción y después a esos seleccionados les vamos a enviar una nueva clave de acceso para el programa de emprendimiento que inicia ya este lunes, ¿sí? Si Liborio me puede apoyar con temas adicionales, por ejemplo, con la programación, parte de la programación que hay, que también se les va a remitir por correo electrónico, pero más o menos como dar una parte como introductoria de cómo va a ser este proceso. Sí, Edwin, claro que sí.
Buenas tardes a todos. Jaimito, gracias. Con mucho gusto, Liborio. Bueno, Y aquí nos Ay, vemos. ¿Qué más? ¿Cómo están? estás con tu esperanza. Sí, Buenas siempre. noches. No hay que dejarla. Tú dijiste, no hay que dejarla. Bueno, Liborio, qué pena. Aquí yo encontré una frase maravillosa solamente para darte paso. Es de María Alejandra, está con nosotros y en el chat nos dejó esta enseñanza. Dice, como empresarios nuestro reto es gestionar la incertidumbre y fruto de ello nuestras utilidades aumentan. Frente a ello nuestra fe tiene mucha importancia, pues tenemos que tener certeza de que Dios tiene el control de nuestras finanzas siempre y cuando seamos prudentes. Muy bien. Y también Steffi con su esposo, que siempre nos ha estado siguiendo, nos compartió ya en el chat el devocional que yo les estoy recomendando y se llama precisamente, ay, aquí se me perdió porque ya comenzaron todos a escribir hartas cosas, se me perdió. Aquí está, creados para un propósito, son solo 5 días, creados para un propósito de Guillermo Maldonado. Se lo recomiendo. Muy bien. Adelante, mi querido Liborio. Entonces, cerramos y nos despides también con oración, si eres tan amable. Claro que sí, con mucho gusto. Una cosa se me olvidó el nombre de la persona que comentó hace un momento que tenía una oportunidad y quería expandirse, pero que Irina. tenía miedo. ¿Sí? Irina. Irina. ¿Cómo estás, Irina? Muy bien, gracias. Entonces, siempre cuando hay esto, siempre va a haber incertidumbre y siempre hay riesgo. El riesgo siempre existe. Lo que pasa es que existen diferentes herramientas o instrumentos o metodologías con las cuales reduces la posibilidad del riesgo, pero siempre va a existir y siempre ha existido. Entonces es importante que lo sepas. El tema es, y como te lo decía Jaime, existen diferentes, digamos, metodologías o caminos para afrontar y tomar una decisión de aventura empresarial como muy seguramente tú la quieres tomar. Y justamente en ese camino, pues, Dios mediante, la próxima semana iniciamos nuevamente la segunda versión de capacitación en la metodología de Canvas para que cada quien pinte su lienzo del sueño que ha tenido, que está teniendo, que lo quiere ajustar, revisar, acomodar. Y entonces empezamos este 27, Dios mediante. Como lo comentaba Edwin, se está terminando de hacer la convocatoria para saber y tener identificadas las personas que nos van a acompañar en ese segundo proceso de capacitación. Ya hicimos uno el año pasado y este es el segundo. Luego, pues allí van a tener la oportunidad de cada quien de ver, digamos, qué es lo que quiere hacer, qué recursos necesita, cuáles son, digamos, el contexto donde tiene que pensar en dónde va a desarrollar su negocio y qué es lo que va a necesitar y mirar que, pues, la viabilidad de eso, los clientes, los recursos, el tema financiero y el producto o servicio que quiere. Entonces los esperamos, son 8 sesiones, 4 básicamente contenido que se va a desarrollar a través de Gonzalo Maldonado, que también, pues, Dios lo bendiga. Arrancamos el 27 con él cada 15 días y después a los 8 días va a haber un acompañamiento como una mentoría que, pues, va a ser liderada por algunos de los líderes del ministerio para ir revisando la aplicación e implementación de cada uno de esos contenidos teóricos que nos va a ir dando Gonzalo Maldonado para que lo vayan aplicando en su proyecto. Y como decimos, y vuelvo y lo reitero, para reducir en la medida de lo posible los riesgos, porque lo único que sí debemos tener seguro es, como lo dice la palabra, que a donde quiera que vayamos, no vamos a estar solos. ¿Sí? El Señor estará con nosotros y nosotros que hemos creído en Él, pues esa es nuestra esperanza. Yo aquí tengo la mía, además de tener la de Él. Pero todos nosotros debemos tener la esperanza y la certeza que el Señor está con nosotros, que Él nos acompaña y nos dará y nos va a dar, pues, la inteligencia y la sabiduría, y en la medida que seamos sensibles a su propósito, pues vamos a lograr grandes cosas. Para bendición nuestra, pero no solamente para nosotros, para bendición para los que están cerca a nosotros, porque ese es nuestro objetivo, ¿no? Ser bendición para muchos más. Diciendo esto, entonces, oramos, nos despedimos y nos vemos en la próxima. Bueno. Muchas gracias. Señor, te damos gracias por este momento que nos has regalado. Te pedimos por bendición especial, Señor, para nuestras familias, nuestros hogares y los negocios, emprendimientos, sueños, Señor, de las personas que han participado hoy. Te rogamos, Dios, por tu favor, Señor, para cada uno de las personas que hemos estado aquí, Señor. Gracias
Gracias por Jaime, Señor, por su vida, por su disposición. Te pedimos también por tu bendición especial para él y su familia. Gracias por Germán, por Nelly, Señor, por el liderazgo de la iglesia, Señor. Y te rogamos, Señor, por la bendición, Señor, para los hombres y mujeres que emprenden negocios y aventuras empresariales, para que tú los bendigas, Señor. Y como lo hemos dicho, Señor, para que puedan ser bendición para muchas, muchas personas que hoy, Señor, las necesitan. Las necesitamos. Gracias por todo lo que nos das. Te entregamos el resto de día que queda, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo y con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Y amén. Amén. Bueno, un abrazo. Dios los bendiga a todos.